Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de La Cocina de Chabela. Maru Chávez, titular de este espacio, adelante, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este miércoles 3 de noviembre del 2021. No sé cómo una pasa de enero y pensar que está iniciando el año y de pronto ya pasa al estado, se está acabando el año. Así sucede últimamente, los últimos años. Bueno, estamos acá en la cocina de Chabela, este espacio en donde abordamos la vida pública de México con pimienta feminista. Cecilia Figueroa, como cada miércoles, muchísimas gracias por estar acá en los controles técnicos y en la co-conducción de esta cocina de Chabela. Pues estamos en Violeta Radio 106.1 FM y en www.violetaradio.org, o quienes nos siguen en Facebook, pues ya nos escuchan y nos miran a través de la página de Facebook de Violeta Radio. Acabamos de pasar fiestas de muertos, estas tradiciones tan arraigadas en nuestra cultura, pero como, no sé si tú lo sientes igual, Ceci, pero como que surge de acá adentro, ¿no? Ese vínculo y ese deseo de recordar en estos días particularmente, aunque los recordamos todo el año, pero en estos días particularmente a las personas que se nos han adelantado y bueno, recuerdos, los mejores recuerdos con las personas queridas. Pero estamos de regreso, estamos de regreso en la vida diaria, cotidiana de este país y nos sigue y pues llamando la atención, preocupando, ocupando el análisis de un tema que es de trascendencia para la vida nacional y que tiene que ver con el papel que juega la electricidad y cómo se administra, cómo se brinda, cómo se aborda este servicio que es de primera necesidad para la sociedad mexicana y para la sociedad en el mundo. Ya no podemos vivir sin electricidad y para eso, pues, tenemos un invitado muy especial, un jubilado eh, electricista, pero vamos a permitir que José Antonio se presente solo. Pues así, tal como lo dijiste, Maru, soy un ex trabajador de Luz y Fuerza al Centro, agremiado al Sindicato Mexicano de Electricistas cuando este era democrático, y además muy curioso de mi parte, muy interesado en el tema de la historia de la industria eléctrica y del movimiento obrero a nivel nacional e internacional. Y con esa experiencia, bueno, pues es que puedo participar en esta plática con Chabela.
Pues muchas gracias por estar acá y por iluminarnos un poco sobre este tema que está muy presente en las conversaciones cotidianamente. Ha estado muy presente por lo polémico que fue la declaración de la bancarrota de la industria eléctrica de Luz y Fuerza del Centro. Y pues porque ahora estamos ante una propuesta de reforma eléctrica, pero para poder entender, yo quisiera que nos remontáramos justamente cómo nace la industria eléctrica en México, de qué tipo de servicio estamos hablando, cuál era la concepción de este servicio en el país, hasta que llegamos a ese momento en donde hay una disolución de esta empresa del Estado. Sí, sí se puede llamar disolución. Si no uso los términos correctos, tú nos dices, por favor. No, está muy bien. Bueno, es una plática. Vamos a tratar, como ustedes lo hacen, de hacer una plática agradable, que no sea tediosa. Bueno, la electricidad la podemos encontrar desde los griegos. Agarraban un ámbar, lo frotaban y veían que pasaba algo. Eran los neutrones, los protones, la magia de la electricidad. Pero la electricidad que se logra controlar con varios genios que comienzan a experimentar con ella, logran ya para finales del siglo XIX alcanzar algunas aplicaciones prácticas. Así le llamaban, es un término que se utilizó mucho a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y su uso industrial, ¿no?, más allá de los graciosos experimentos que se usaron en aquella época y que son motivo de varias películas y libros y citados por diversos autores, Tolstoy, Julio Verne, etcétera, etcétera. Más allá de eso, cuando se alcanza a hacer un uso industrial con Tomás Alva Edison, con Tesla, con Westinghouse, sucede lo que los historiadores llaman la segunda revolución industrial. La primera, ya lo sabemos, fue con las máquinas de vapor. La segunda es con el uso intensivo, extensivo de la electricidad. La segunda revolución industrial fue a nivel planetario, ¿sí? Cuando digo a nivel planetario es que con todas las dificultades de transportes de aquella época, sin embargo, en México, cuando llega y se construye la primera empresa hidroeléctrica en la zona hídrica de Necaxa, en el estado de Puebla, era la segunda hidroeléctrica más importante del mundo, ¿sí? Y paralelamente se estaba construyendo aquí, se estaba construyendo en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en Alemania, en muchas partes del mundo, porque, repito, la electricidad se constituyó en elemento fundamental de la segunda revolución industrial, de un mundo que iba a ser movido a partir de esa época por máquinas, pero basadas en el uso intensivo y extensivo de la electricidad, con todas sus características maravillosas en aquel entonces, ¿no? Venía ya la radio, vendría el cine, vendrían todas las aplicaciones, ¿no? El cambio de la plancha calentada con carbón, ¿sí? Que El le ponían refrigerador, los refrigerantes, ya dije la radio. Bueno, la lista es impresionante, ¿no? El telégrafo. El telégrafo, claro, existía ya un tipo de telégrafo, pero estamos hablando ya de la aplicación de la electricidad para hacer transmisiones telegráficas que cruzaban el mundo. Entonces, fue la segunda revolución industrial. En México,
no sucedió lo que en otras partes del mundo, sobre todo en los llamados países industrializados, europeos y Estados Unidos, por supuesto, porque el nivel de industrialización en México era muy bajo. Y allá la electricidad permitió potenciar una industria de bienes de capital, metalmecánica, automotriz, aviación, etc., etc. Y aquí nos quedamos moviendo los telares de que era la industria más desarrollada en aquella época. Es decir, la segunda revolución industrial basada en la electricidad llegó con mucha pobreza a nuestro país desde la época, ojo con esto, de Porfirio Díaz. Muy bien. Estoy hablando de finales y comienzos del siglo pasado. La Ciudad de México se convirtió en una ciudad iluminada que hacía sentir en el centenario de la independencia a Porfirio Díaz como si estuviera en la Ciudad Luz, en París, porque todo lo quería hacer copiando el modelo francés. Muy bien. Actualmente, creo que tú lo dijiste, ¿sí, Maru? Ya no podemos vivir sin electricidad. Y esa es la parte fundamental que no debemos de perder de vista si vamos a comentar la actual discusión, debate en torno a la reforma energética que nos ha presentado el presidente López Obrador a través de una reforma a los artículos 25, 27, 28 de la Constitución. Quiero aclarar. Antes te voy a interrumpir. ¿Podemos considerar que la electricidad es un derecho humano en ese sentido? Iba para allá. Okay. Exactamente. Es decir, de ser un componente clave, fundamental, determinante en la segunda revolución industrial, pues vendrían otras, ¿sí? Pasa a ser, en pocos años, con el paso de los años, pasa a ser un elemento fundamental para entender la vida humana en la situación actual, ¿sí? No podemos vivir sin electricidad. No podemos vivir sin el uso de la electricidad que mueve todas las aplicaciones prácticas. Ahorita tómense unos segundos, volteen y vean lo que con la electricidad se está moviendo en sus casas, en la cabina de transmisión, aquí mismo en mi casa, en tu casa, Maru, en 45 millones de hogares mexicanos, ¿sí? Y en todo el mundo, en todo el planeta. De noche se ve como si fuera un arbolito navideño, es el uso de la electricidad. Entonces, no podemos vivir sin electricidad y eso ha hecho actualmente, bueno, no actualmente, en los últimos años, que se haya generado un fuerte movimiento para darle ese reconocimiento a ese uso de la electricidad en cuanto un derecho humano fundamental, fundamental. Ojo, no estoy hablando de la industria, del comercio, no, de los que hacen negocio con la electricidad. Estoy hablando de la especie humana y el derecho humano a la energía. La gran pregunta, y antes de meterme al asunto de lo que plantea la iniciativa que envió hace unas semanas el presidente López Obrador, primero a la Cámara de Diputados, luego pasar a la Cámara de Senadores y luego a los congresos locales, ¿sí? Antes de entrar a eso hay que considerar, ¿sí? Y preguntarse y responderse. Esa característica esencial que tiene actualmente el uso de la electricidad, ¿puede estar en manos privadas? Es decir, ¿puede un particular como Iberdrola, como GEN, como todas esas empresas que actualmente denostan de la iniciativa de reforma energética de López Obrador, pueden cumplir un propósito de darle sentido, respaldo al derecho humano a la energía? Me anticipo y digo, no, porque una empresa privada busca el lucro, está en su naturaleza. El capital no se pone al servicio de la humanidad, no se pone al servicio del humano, se pone al servicio de su propia lógica de acumulación de capital.
El capital se invierte para obtener una ganancia. ¿A costa de quién? De nosotros. Ni más ni menos. Entonces, un bien básico de esta naturaleza puede estar en manos de un capitalista. No. Y por ahí comienzo. La reforma que envió nuestro presidente a la Cámara de Diputados, en primera instancia, no es expropiatoria. O sea, dejen de preocupar Iberdrola y sus achichincles en México, llámense Calderón, llámense toda esa bola de cretinos. No es expropiatoria. Yo qué más quisiera, ¿eh? Yo qué más quisiera. Claro. Darle pleno respaldo a la tesis del derecho humano a la energía. Habría que expropiarlos a todos. Pero nuestro presidente dice no, solamente hay que frenar el saqueo que durante todo el periodo neoliberal hicieron de Comisión Federal de Electricidad. Aquí doy un dato curioso para algunos. Cuando nace la Comisión Federal de Electricidad en 1937, su objetivo, así se decía, no misión como ahora, su misión, su objetivo era generar energía eléctrica en beneficio del pueblo y la nación sin afán de lucro, sin afán de lucro. Y esta parte es esencial, porque desde aquella época, resultado de 50 años de dominio del capital privado extranjero en la industria eléctrica, que se aposenta en México a partir de 1903 con concesiones dadas a perpetuidad por el gobierno de Porfirio Díaz, lo que vimos en México fue una explotación de nuestros recursos naturales que no favorecieron ni a la nación ni al pueblo de México. Las tarifas eléctricas durante el largo periodo de empresas privadas, 1903 a 1960, fue de esquilmar el bolsillo de los consumidores domésticos, industriales y comerciantes. A tal grado que cuando López Mateos recoge ese clamor popular, no crean que eran revolucionarios los que estaban planteando la nacionalización de la industria eléctrica, eran los propios empresarios. Por supuesto, eran millones de usuarios domésticos hartos de las arbitrariedades de empresas tipo la Mexican Light, que era la que controlaba la región central del país. Pero por eso no se preocupe la gente. ¿De dónde era esa empresa? Digo, está en inglés. La Mexican Light fue una empresa originalmente canadiense. Luego, por necesidades de expansión y de construcción de todo el sistema, ya dije, en la zona hidrológica de Necaxa, requiere de capital y llegó capital inglés, belga, norteamericano, por supuesto. Absorbieron empresas que ya existían en México, pequeñas, que eran empresas que generaban electricidad a partir de máquinas de vapor. No se olvide lo que dije ya acerca de la primera revolución industrial, y se crea una moderna industria eléctrica que estaba en manos del capital multinacional que ya he mencionado. ¿Sí? Esas empresas eléctricas durante más de 50 años esquilmaron nuestros recursos naturales, fincaron la explotación sobre el trabajador electricista, esquilmaron el bolsillo de los consumidores domésticos. ¿Sí? No voy a hablar aquí de cómo trataban a los consumidores pocos, industriales, comerciales, etcétera. Me pongo el acento en el pueblo, en el consumidor doméstico, que sufría cada rato, de manera arbitraria, subían las tarifas, como le hace Iberdrola allá en España. ¿Sí? Aquí se santifican, pero no hablan de lo que está ocurriendo en España, en donde bajo el mando de Iberdrola, que va de la mano de la corona española, están jodiendo al pueblo español con altas tarifas. Y oye, José Antonio, pero aquí hay dos datos que saltan un poco. Por un lado, 1937, el año de la creación de la Comisión Federal de Electricidad, y luego 1960, el año de la nacionalización de la industria eléctrica por parte del presidente Adolfo López Mateos. ¿Qué sucedió con la Comisión Federal entre ese año de creación y el año de la nacionalización? Creo que es importante comentarlo, bueno, ¿no? En realidad, la CFE nace para suplir
lo que no estaban haciendo las empresas eléctricas privadas. Ya cité a la Mexican Light, la otra importante era la American Bonanshare, ¿sí? Esas empresas se concentraron solamente en las ciudades, ¿sí? Cuando llega la nacionalización, apenas estaba electrificado un 44% del territorio nacional, ¿sí? Eso sí, se dieron gusto vendiendo la electricidad cuatro veces sus costos de producción, ¿sí? Entonces, como el país requería llevar la electricidad a todo el territorio nacional, ese es el motivo central por parte del presidente Lázaro Cárdenas del Río para crear la Comisión Federal de Electricidad, que rápidamente va llenando los huecos, las ausencias, los vacíos de un capital privado que no estaba interesado en llevar la electricidad al México rural. No se olvide que éramos un país básicamente rural, en los años 30 estamos hablando, de 1937. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace la empresa eléctrica privada? Las dos grandes corporaciones extranjeras eléctricas en nuestro país, pues agarraban, le compraban energía a CFE y la revendían. Que es lo que pues, también, sí, ha pasado. Ese era el gran negocio. Entonces, miren, sí, cuando me he topado algunos, ¿no?, de la gente que defiende la privatización, dice que es mejor porque la experiencia del mundo así lo muestra. Les digo, mientes con todos los dientes. En México, para no hablar del resto del mundo, tenemos una experiencia desastrosa de lo que fue la presencia de las empresas eléctricas privadas durante 50 años. No nos cuenten. Pero quieren entrar a una discusión por país por país, pues vamos, comencemos con España. Ya hablé de Iberdrola, de cómo controla ese mercado y cómo tiene sojuzgado a los usuarios domésticos españoles. Pero podemos ir país por país. Yo me tomé el trabajo de investigar en una página que se llama globalpetrolprice.com, y uno se va de espaldas cuando compara el precio de la electricidad a septiembre de este año en México respecto a Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Italia, España, Francia y los propios Estados Unidos de Norteamérica. En México, de acuerdo a estos datos, es del 0.081 el kilowatt-hora. Ahora veamos cómo es en España. Es el 0.244. Tiene lógica, ¿verdad? Allá priva el interés privado en la prestación de un servicio público que hace al reconocimiento de un derecho humano, pero que allá no se cumple. Y eso es lo que quieren hacer en México. ¿Sí? Vamos a dar pormenores de esto, pero a lo que se planteó inicialmente, mediante el tema de ¿podemos vivir sin electricidad? No, actualmente no. Y por eso es, y se constituye en una premisa básica, el decir, el derecho humano a la energía no puede estar en manos privadas. No puede estar en manos privadas. La historia mexicana, la historia de la industria eléctrica en México, así lo demuestra, y la experiencia internacional lo confirma. La reforma del presidente López Obrador no es expropiatoria. Si a mí me preguntan, yo diría sí, que se expropie. Tampoco se plantea expulsar al capital privado. Simplemente le dice, tú privado te quedas con un 46% y el Estado asume el control, ¿sí?, de un 54% de esa generación y rescata un asunto que se perdió con los privatizadores en el 2003, que es la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Es una reforma que busca fortalecer las finanzas de CFE, que durante todo el periodo neoliberal fueron saqueadas por las transnacionales. Por esa misma que ha tenido el atrevimiento en otros momentos de decir, si no nos quieren, nos vamos, pues váyanse. No le están haciendo ningún bien al país, en absoluto. Han saqueado nuestros recursos naturales. Claro. Pongo Pues el acento en Iberdrola, ¿no? Con sus sí. eoloeléctricas, que dicen que es un ejemplo de energía limpia, pero escarbemos en los sucios contratos con los que mantiene agobiadas a las comunidades donde se impusieron. Y conozco esa zona, tengo familia allá, estoy hablando de la zona del Istmo, conocida como La Ventosa, donde se impusieron sobre los ejidatarios, sobre los comuneros, sobre el pueblo para poner sus aparatotes, ¿sí? Energía limpia con contratos sucios y en contra de los intereses de las comunidades que ahí habitan. Entonces, sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Y yo tengo mucha confianza en que esta iniciativa prospere. Ya dije, yo estoy a favor de la expropiación, pero reconozco que es una reforma progresiva que va a ser en beneficio de México. Y un aspecto que me parece... Yo quiero preguntarte, no sé si me permites interrumpirte, pero claro. Hablemos un poco de la situación actual. Es decir, ¿por qué es necesaria la reforma? Ante una situación en la que estamos, pero ¿cuál es esa situación? Yo creo que no todas las personas conocemos qué es lo que sucede en este momento con la industria eléctrica para que sea necesaria una reforma. Muy bien. En 2013, Peña Nieto, como parte ya de un proceso iniciado desde Salinas de Gortari, que abrió las puertas al capital privado para que invirtieran en la generación de electricidad, violando lo que establecía el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. A partir de ahí, y en el marco del Tratado de Libre Comercio, lo que se observa son una serie de políticas impuestas durante todo ese periodo de la noche neoliberal, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, hasta llegar a Peña Nieto, que es quien la consuma mediante una reforma en el 2013, se elimina el concepto de exclusividad de la nación y con ello se termina favoreciendo al capital privado. Por ahí le puse a Cecilia una lámina, ojalá la puedan mostrar, que tiene que ver... Ya está. Si quieres, a partir de ella, comentarnos, está ya en pantalla. En pantalla, sí. Está en pantalla, ok. Sí. No la veo, pero la tengo aquí presente, también me voy a ir a ella, ¿sí? Dice, a la CFE se le impuso un esquema llamado contrato legado, que son acuerdos impuestos entre dos de sus subsidiarias para que se compre electricidad entre ellas a precios generalmente altos que impactan en las finanzas de la empresa del Estado. Ok. Sí. ¿Si le sigues o le sigo yo? No, ya tú. Adelante. Dice, en el 2013 se publica el acuerdo Términos para ofertas de capacidad basada en costos y con ello se limitó a la CFE en el despacho. El despacho es la decisión de qué planta se toma la energía preferentemente. Y se violó la ley de la industria eléctrica fijando un orden, ¿sí? Entra la nuclear, luego la solar, luego la eólica, luego la geotermia, la del gas, y en sexto lugar entra la hidroeléctrica, siendo que la generación hidroeléctrica es de las más limpias o la más limpia, ¿sí? Luego sigue la térmica y el carbón, ¿sí? Ahí ese despacho es un despacho inequitativo que favorece al capital privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas entran, hablo de la solar y la eólica fundamentalmente, entran primero a partir de considerar solamente los costos variables, que es el de los combustibles. No toman en cuenta los costos fijos, ¿sí? Y entonces
desplazan a la capacidad generadora de Comisión Federal de Electricidad y favorecen la de ellos. Volviendo al ejemplo de la ventosa, vamos a suponer, en ese momento en el despacho entra la solar y la eólica, pero sucede que en esas zonas donde están las plantas solares y eólicas, se nubla el cielo y cesa el viento. ¿Quién sustituye esa energía? Comisión Federal de Electricidad. Los privados, como tienen contratos, produzcan o no produzcan por cielo nublado, por falta de viento, ellos van a recibir su ganancia. ¿Quién pierde al sustituir para subsanar esa intermitencia? Pues la Comisión Federal de Electricidad. Una, dos, aparte está la... Esas empresas eléctricas transnacionales privadas no pagan la transmisión, no pagan los costos de transmisión, no pagan los costos de distribución. Ellos se quedan con su firme ganancia a costa de los recursos naturales y de las finanzas de Comisión Federal de Electricidad. O sea que son revendedores, ¿no? Literalmente son revendedores. Bueno, vende una parte de su energía, pero como es energía intermitente, por lo que ya señalé, no hay sol o falta viento, quien suple esa intermitencia es Comisión Federal de Electricidad. Ellos de cualquier manera cobran porque tienen contratos fijos con Comisión Federal de Electricidad. Adicionalmente, su energía entra al sistema y no paga los costos de transmisión ni los costos de distribución. Sí, es decir, a ver, para que nos quede claro a todos. Ellos producen energía, ya sea eólica o la otra que comentamos, pero pensamos en la eólica. Ellos la producen, pero no se pueden quedar con esa energía que están produciendo. Entonces, se obliga a Comisión Federal de Electricidad a comprárselas y a que ellos suban esa energía que han producido al sistema de distribución y de transmisión para que le pueda llegar a los usuarios, ¿sí? Entonces, la primera que se sube a ese despacho, pues es la que están generando, la que están produciendo ellos, y la que produce Comisión Federal de Electricidad, que tendría que ser la primera, porque es la de la empresa del Estado, pues es la que dejan en último término. Pero eso sí, cuando ellos no producen por las propias naturaleza de que pues no hay viento, o no hay sol, pues entonces ahí entra al rescate Comisión Federal de Electricidad, ¿no? ¿Es así como podemos entenderlo mejor? Así es. Muy bien. Sí. Entonces... Es que cuando hablamos de despacho, como que pensamos en un despacho jurídico. El despacho es despachar. Si vas a una tienda como era antes, tú dices, claro. ¿qué va a querer? Pues me despacha 1 kilo de huevo. Exacto, exacto. Entonces despácheme 1 kilowatt. Sí. Pero la mía es solar. Y no estoy produciendo porque está nublado el ambiente. No, bueno, pues de cualquier manera tú me pagas, porque yo ya hice el contrato contigo. ¿Quién pierde? Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Ahora, suponiendo de que hay mucho sol y mucho viento, suben primero la energía de ellos, ¿sí? Pero a CFE no le pagan un solo centavo por la red. Y mantener una red de transmisión, estamos hablando de miles de kilómetros, tiene un costo. Mantenerla en buen estado, hacerla crecer, en fin. Y eso no lo paga el capital privado. Ahí es donde operan, desfalcando las finanzas de Comisión Federal de Electricidad. Claro, y no lo pagan porque no quedó establecido así en la reforma constitucional eléctrica con Peña Nieto en el 2013 y luego en 2015 cuando formulan la ley de la industria eléctrica y la ley de la Comisión Federal de Electricidad, todo para favorecer al capital privado bajo entrecomillado de que se trata de energías limpias, pero a costa de la riqueza nacional y de las finanzas nacionales, en este caso, de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que se quiere corregir. ¿Sí? Tú privado tienes una eólica
tú privado tienes una planta solar, me vas a pagar cuando tú no estés generando lo que yo meto al sistema para suplir tu intermitencia. Y también me vas a pagar lo que cuesta subir esa energía y transmitirla y distribuirla, porque actualmente no lo hacen. Estamos hablando de un desfalco, se ha mencionado la cifra, de más de 400,000 millones de pesos. Sí. ¿Quién se lleva ese dinero? Pues las transnacionales. Claro, que además, pues, no sé cómo es el sistema de impuestos con las transnacionales, pero supongo que tienen también algunas condiciones de privilegio para que los capitales, Sí. los capitales generados por nosotros, ¿verdad? Las personas usuarias que se llevan ellos y que sacan del país, ¿no? Sí. Ellos le venden a CFE, ya expliqué esa parte, y CFE distribuye esa energía entre más de 45 millones de usuarios, de los cuales un 97% son alrededor de 45 millones de hogares mexicanos. O sea, ahí la afectación ahora es para nosotros. Si vemos cómo fue el precio de la energía eléctrica en el periodo neoliberal, prácticamente el proceso privatizador convirtió a esa energía eléctrica en una mercancía de lujo. Durante todo ese periodo la gente se cuidaba el bolsillo. Ya llegó el recibo, le decía el hijo a la mamá. Dios santo, ¿qué hacemos, viejo? No, pues a ver, tú, no, pues hay que comprarle ropa a los niños o pagamos la energía eléctrica. Hay que comprar esto o lo otro, no, pues o pagamos la energía eléctrica. La energía eléctrica en el periodo neoliberal se convirtió en una mercancía de lujo. Y aquí la gran pregunta, otra vez, para los que le rinden pleitesía al capital privado. O sea, se privatiza el servicio público de energía eléctrica a costa del usuario, es lo que quieren continuar, porque durante estos 3 años, el precio de la energía eléctrica, como una política pública del gobierno de López Obrador, se ha mantenido estable, ya se sabe, solamente adecuándola a lo que es el índice nacional de precios al consumidor. Pero ya di los datos de cómo estamos a nivel mundial. A nivel mundial, de una lista de 147 países, México ocupa el lugar 43 en cuanto al precio de energía eléctrica para el usuario doméstico. Y ya di los datos de cómo está elevadísimo el precio de la energía eléctrica, donde no existen estas políticas públicas, porque allá se hincan y se persignan frente al Dios para ellos, que es el mercado eléctrico privatizado. Eso no lo queremos en México. Entonces, no es expropiatoria, no excluye al capital privado, pone orden para evitar que se sigan saqueando las finanzas de Comisión Federal de Electricidad y para garantizar que se mantenga estable el precio de la energía eléctrica en el punto que a mí me interesa fundamentalmente, que es el usuario doméstico. En esos 45 millones de usuarios viven en esos hogares el total de más de 120 y tantos millones de mexicanos. Y estamos pensando, y yo creo que es lo que mueve también al presidente, en que los beneficiados sean el pueblo de México y no esas saqueadoras como Iberdrola, que no les gusta lo que se está haciendo, pues recojan sus inversiones y váyanse. Ya saben por dónde. ¿Sí? Pues claro. Vayan a darle lata ya. Claro. Si se dejan, ¿eh? Porque ahí también hay reacción y ya están pidiendo que haya intervención del Estado. Y volvemos a la pregunta inicial. Un servicio tan esencial como el servicio público de energía eléctrica, ¿debe estar controlado o manejado por manos privadas? No, absolutamente no, porque no nos dan ninguna garantía para entender el derecho humano a la energía como un derecho esencial en este nuevo milenio. Y en esa condición radica entonces el que la decisión sea una modificación constitucional, porque si hablamos de poner orden, pudiera pensarse que a través de una ley secundaria o una reglamentación pudiera alcanzarse ese objetivo. Sin embargo, pues
con toda esta cochinero y porquería de saqueo que han hecho, pues es necesario, ¿no? Hacer modificaciones constitucionales. ¿Cuáles son los grandes cambios que plantea esta propuesta de reforma, José Antonio? Bueno, hay que leer, es una iniciativa de 39 cuartillas, ¿sí? La parte fundamental son 4 cuartillas, se plantean cambios a nivel de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en mi opinión, en 3 grandes apartados. Uno es recuperar la rectoría del Estado. 2 es concebir la exclusividad a través de esta rectoría, la exclusividad en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Exclusividad de la nación. Ojo, bajo ese concepto o categoría se alcanza la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Hay un tercer aspecto que poco se ha abordado, pero que es fundamental cuando hablamos de la transición energética. ¿Qué quiero decir? El motor que movió las economías del mundo durante este largo periodo de varias decenas de años ha sido y sigue siendo el petróleo. Pero el petróleo se va a agotar y además se observa los efectos que causan los llamados efectos del invernadero. Entonces se piensa en un recambio que no puede ser abrupto de la noche a la mañana, pero que sí está programado. Esta reforma está inserta entonces en una perspectiva de transición energética para darle espacio a las nuevas energías limpias. Ya hablé de la solar, eólica, pero hay otras, pero sin olvidar la enorme capacidad hidroeléctrica que tiene nuestro país. La energía hidroeléctrica es muy limpia y muy amigable con el ambiente una vez que está instalada la planta. ¿Qué se requiere ahí? Que se haga con pleno consentimiento del pueblo y de las comunidades en donde se genera esa energía hidroeléctrica. No queremos, por lo menos esa es mi opinión, y voy a dar mi opinión ante el Congreso de la Unión, no queremos regresar a una Comisión Federal de Electricidad burocrática, ajena al sentir y a la opinión del pueblo. No, queremos una Comisión Federal de Electricidad que sirva al pueblo y a la nación, que no tenga un propósito de lucro y que atienda obligadamente el sentir, ¿sí?, y las necesidades del pueblo, como sea, donde esté, por alcaldía, por municipio, por región, por estado, fundamentalmente en las partes en donde hay generación de energía eléctrica en tanto servicio público. Entonces, José Antonio. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es, entonces, la reforma va hacia distintos tipos de energía, no solo está enfocada a regresar al poder del Estado para el servicio público la electricidad, sino otros tipos de la energía. Claro. Y ya que lo tocas así, no me voy a constreñir simplemente a alabar la energía solar y la eólica. También está la que se genera por las mareas, ¿sí? Ajá. Y una que está ahí inserta y que no se le ha puesto toda la atención y es enormemente trascendente, que es el litio. Ahí yo quería que hablaras de eso, justamente. Bueno, no soy experto en el tema, pero doy mi opinión desde el ángulo constitucional. Lo que plantea la reforma es considerar, aunque ya está mencionado a lo largo de los primeros 5 párrafos del artículo 27 constitucional, que esa parte es fundamental. El asunto no es un asunto de precios y costos, No, porque entonces le ponemos precio
y costo a la soberanía energética. No, en la Constitución, que surge de una revolución armada, ¿sí?, y que se plasma en el Constituyente de 1917, se alcanzan propósitos por los cuales el pueblo de México, de la independencia hasta llegar a la revolución, habían venido peleando. Constituirse como una nación autónoma, soberana e independiente. ¿Sí? Y entonces, lo que antes era del rey pasa a ser de la nación. Y por eso el artículo 27 comienza diciendo que es la nación la propietaria originaria, ¿sí?, de las aguas, de los mares, de los recursos, de las riquezas, del subsuelo. Y ahí entra lo que se encuentre. Ahora se encontró el litio. Pasado mañana será otro mineral. Eso pertenece per se a la nación mexicana. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la característica fundamental de la Constitución de 1917. Hago a un lado el 123 y otras cosas. Desde el ángulo del proyecto de nación que se constituye a partir del Congreso de Constituyentes, ese es dominio originario, directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre sus recursos, de todo tipo. ¿Sí? Uh-huh. Esa parte es la que les quita el sueño a los neoliberales y a los privatizadores. ¿Ah? ¿Por qué? Porque abajito, no sé si sea el segundo o tercer párrafo, no me traje mi Constitución, dice que la nación impondrá las modalidades que considere conveniente a la propiedad privada. Uh-huh. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? No alcanzó a ser una revolución socialista, pero sí dejó asentado términos claves para avanzar en un propósito de esta naturaleza. Por lo menos es la visión que yo tengo y comparto con otros analistas, expertos en materia constitucional. Y ahí está el litio, ¿sí? Y ahora de lo que se trata es de que quede claramente establecido el concepto de exclusividad de la nación en la explotación del litio. Y vuelvo otra vez, no se plantea expropiar, porque si alguna empresa, parece que hay por ahí una China y otra, no sé de qué país, que ya iniciaron la exploración, no se les va a retirar la concesión, pero todas las demás serán bajo la égida del Estado mexicano en tanto exclusividad de la nación en la explotación del llamado oro blanco, que es ya y será más allá de que se constituye en una batería formidable para las modalidades de autos eléctricos, para la transición energética. ¿Sí? Para la transición energética, que es uno de los capítulos fundamentales que contiene esta reforma del presidente López Obrador. Si alcanzamos ese propósito, el país está en condiciones de replantear su modelo de desarrollo económico. Ya dije que cuando la electricidad llegó a México, a finales, comienzos del siglo XIX, comienzos del siglo XX, no desarrolló mucho, porque no teníamos industria, salvo la textil. Pero hoy, si esto queda exclusivo para la nación, estamos garantizando una transición energética para pensar qué tipo, qué modelo de país queremos construir para los próximos años. Y esa es tarea de todos los mexicanos. Claro. Sí, pues como nos estamos acercando a finalizar nuestro programa, yo no quisiera que nos fuéramos sin analizar las condiciones políticas en las que nos encontramos en este momento para vislumbrar la aprobación de esta reforma y cuáles son las fuerzas que se están moviendo allí. Y algo que a mí, la verdad es que me intranquiliza mucho, es como, o sea, la oposición, ¿bajo qué argumentos de beneficio para sus
electores, porque pues si están dentro del Congreso es porque llegaron allí a través del voto. ¿Qué argumentos pondrían ante este sector, estos grupos de población que los hicieron llegar al Congreso, ante una propuesta que evidentemente contiene una visión de beneficio para el pueblo, ¿no? de beneficio para la nación y para la conservación de las riquezas de la nación? Entonces, bueno, eso, como todo, te hice varias preguntas al mismo tiempo, Sí, pero, sí, sí, pero ¿cómo están las fuerzas políticas jugando alrededor de esta reforma? De manera muy breve, el principal opositor es el PAN. El PAN todavía no era partido cuando se da la expropiación, nacionalización de la industria eléctrica en México, porque el petróleo ya estaba nacionalizado desde la Constitución de 1917. Bueno, en 1938, los que iban a formar meses después el PAN se opusieron, ¿eh? También se opusieron a la nacionalización de la industria eléctrica, acusando, nada más, ¿no? Acusando a López Mateos de socialista. Gran acusación, ¿no? Sí, claro. Y hoy mantienen ese mismo pensamiento. No tienen argumentos, insisto, no es un problema de precios y de costos, es un problema de que en manos de quién se deja un servicio que es fundamental para la humanidad, para los mexicanos, para los hogares mexicanos, para un desarrollo económico soberano e independiente. ¿En manos de los privados? No, claro que no. No hay argumentos, no hay argumentos. Inclusive, si quieren entrar al terreno de las cifras, pues en las últimas semanas, Comisión Federal de Electricidad, a través de sus técnicos, nos han dado cifras contundentes que muestran el tamaño del desfalco, que es lo que no quieren que se toque, ¿no? Es como los que criticaron mucho a López cuando dijo, tú me tienes que pagar impuestos. Dijeron, no, esto es expropiación. No, espérame, esto es que me pagas impuestos, porque soy el Estado y es un impuesto, porque estás produciendo bienes o mercancías con los cuales obtienes una ganancia, explotando la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, no tienen argumentos. Aquí la palabra la va a tener el pueblo de México. De parte de un servidor, como jubilado electricista, nos hemos dado a la tarea de obtener firmas. Y la próxima semana vamos a entregar un primer paquete de 50,000 firmas, en donde expresamos de manera razonada nuestro apoyo a la iniciativa de reforma constitucional energética del presidente López Obrador, porque es en beneficio del pueblo y de los mexicanos. Y desde aquí, para los que nos estén escuchando, los llamo, los convoco a que nos sumemos, ¿sí?, de manera activa a defender el futuro de nuestro país. La van a querer tumbar, no van a poder, ¿sí? Y si el PRI, haciendo un acto de constricción interna, ¿sí?, no recuerda que Lázaro Cárdenas salió de sus filas, del abuelo del PRI, y López Mateos también, que han sido dos grandes nacionalizadores en la historia de nuestro país. El PRI tenía todavía hace algunos años, en su declaración de principios, la defensa de la nación, y lo borraron con la llegada de Salinas de Gortari para favorecer el proceso privatizador. Y es una vergüenza ver en qué terminaron todos esos expresidentes al servicio de las grandes transnacionales. Y conste, no estoy hablando solo de Salinas o de Calderón, estoy hablando también de Peña Nieto, que entregó una concesión de aguas nacionales y bienes afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica a una empresa
transnacional portuguesa, la famosa Mota-Engil, para mí, si me preguntan, son traidores a la patria y deben ser juzgados por esa traición que ha desfalcado las finanzas nacionales. Como parte de ese esfuerzo, simplemente me puse un poco a recordar que todavía a mediados de los 80, el sector estatal de la economía estaba conformada por 1.155 empresas estatales, y de allá para acá, durante el periodo neoliberal, se echaron todas. ¿Y para qué sirvió esos miles de millones de dólares? Para pagar una deuda contraída por ellos mismos. Al pueblo no le tocó absolutamente nada. Y ese es el esquema que los privatizadores no quieren que cambie. Pero en términos de numeralia legislativa, José Antonio, ¿cuál es el paso? Ahorita va a iniciar la discusión en Cámara de Diputados. ¿Qué tiene que pasar ahí para que, digamos, vaya al siguiente nivel, es decir, a la Cámara de Senadores? ¿Qué ahí y qué después para que pueda llegar el momento de decir se logró esta reforma eléctrica planteada por el presidente López Obrador? Para una reforma de carácter constitucional, la propia Constitución en su articulado establece que tiene que ser discutida en ambas cámaras. Se inició en diputados, pasa a senadores. Si en ambas es aprobada, se va a congresos locales o estatales, y hay una mayoría de las 31 a 32 entidades tendrá que votarlo para que alcance y sea publicada como una reforma constitucional en materia energética. Actualmente, esta iniciativa está en proceso de dictamen en la Comisión de Energía y en la Comisión de Puntos Constitucionales. Por eso vamos a ir a entregar el martes 9 de noviembre a las 11 de la mañana este primer paquete de 50,000 firmas. Estamos haciendo un exhorto a todas, a todos los que se consideran mexicanos patriotas, a que nos acompañen, a que no soltemos esta campaña de firmas. Somos una mayoría, no digo que la totalidad, pero somos una mayoría de mexicanos que entendemos lo que está en juego y hay que hacer valer nuestra fuerza más allá de los que se ostentan como diputados y ni siquiera saben cuántos artículos tiene la Constitución que nos rige, ¿sí? Yo espero que, sobre todo el PRI, del PAN no tengo yo ninguna esperanza. Espero que dentro del PRI haya una cantidad suficiente y digna de diputados. ¿Cuántos votos se necesitan? ¿Cuántos votos se necesitan? No estoy seguro, 56 o 57, para tener 2 tercios, para poder aprobar una reforma constitucional de esta naturaleza. Tengo entendido que... No, pero en el diputado 56. ¿Perdón? Sí, en diputados, sí, no en senadores. No, sí, en diputados. Pero eso sería además de la bancada de Morena. Así es, sí. Se requieren 56, PT, 57 sí, más. Okay. Sumados a esas bancadas de Morena y PT, se necesitaría... Morena, PT y Verde. Morena, PT y Verde. Ajá, sí. Y se sumarían, bueno, se necesitarían sumar 50 y algo, no estoy segura tampoco de la cifra exacta, pero sí, más de 50 legisladores en Cámara de Diputados que tendrían que salir del PRI, se espera, por cuestiones históricas ideológicas. PRI, o también incluso del Movimiento Ciudadano, ¿no? Pues sí, así es. Se habla más del PRI porque se entiende que sería el partido más cercano a una reforma de esta naturaleza. Ya el presidente dijo que pues, está de acuerdo a hacer algunas modificaciones, siempre y cuando no vayan en lo esencial. Para mí lo esencial ya está en lo que planteé, ¿no? Fortalecer a la CFE, recuperar la rectoría del Estado y alcanzar nuevamente la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. No se les está expropiando, de verdad. Yo he pensado seriamente ojalá y se estuviera expropiando, pero si se cierran, pues no va a quedar de otra. El presidente Lázaro Cárdenas pensó mucho, era un hombre muy cauteloso, muy pensante, muy analítico,
y cuando vio que no había forma de hacer ceder esa postura, prepotencia de las Sí. 7 grandes hermanas petroleras, dijo, pues ni modo, con estas. Y en pleno periodo de guerra, dijo, se declara por utilidad pública la expropiación de todos los bienes y concesiones en beneficio de México. Así es. Y Oye, eso fue José Antonio, bueno, no sé si tenga alguna otra pregunta, pero yo quisiera que en nuestros últimos minutos abordáramos el tema de la narrativa, de cómo se construye una narrativa alrededor de una reforma de esta naturaleza, desde los medios de comunicación y cómo se habla directamente a la población sobre los beneficios de una reforma de este tipo y la desestigmatización alrededor de términos como socialismo, como expropiación o como nacionalización. Cómo nos dirigimos. A mí, la verdad es que es uno de los temas que me parecen fundamentales para transformar las posturas alrededor de estas, pues, supuestas términos que causan miedo, que generan miedo en la población. Bueno, quizá no fui lo suficientemente claro. No es una reforma expropiatoria, que más quisiera. No se busca excluir la participación del capital privado, sino ellos se van a quedar con un 46%, que es mucho, y el Estado mexicano con un 54%, para garantizar los términos de una reforma de este calado, ¿sí? Nosotros vamos a plantear a la entrega de las firmas también nuestras propias consideraciones, porque los privatizadores están buscando quitarle filo a la reforma y nosotros estamos planteando 3 cuestiones fundamentales. Una, que se quede claramente establecido en el texto de la reforma constitucional el derecho humano a la energía. Yo creo que eso lo entiende cualquier gente que no sean de las fifís, que no sean de los que han sido beneficiados por el saqueo de México. 2, borrón y cuenta nueva. Hay millones de usuarios en nuestro país que vivieron toda esa larga secuela de atraco a través del precio de la electricidad, que la convirtió prácticamente en una mercancía de lujo, que unos por rebeldía y otros porque no tenían dinero dejaron de pagar. Así. Y entonces que haya condonación de esa deuda y borrón y cuenta nueva. Esos millones de hogares mexicanos van a reconocer esto. Millones de hogares mexicanos, ahora que habló, por cierto, Bartlett, de una tarifa única, es que la gente que vive en zonas de verano cálido, muy cálido, la verdad, para ellos pagar el recibo de la luz es cómo andan las finanzas, vieja, porque no alcanza. Para allá, para las zonas del norte, yo he estado en toda esa franja de la frontera norte, te das cuenta que o traes tu ventilador, tu aire acondicionado, o no sobrevives, sobre todo los adultos mayores ya muy mayores, ¿sí? Y el tercer elemento es de que la Comisión Federal de Electricidad se convierta no en la vieja CFE que desnaturalizó su propósito y se topó con empleados de cara dura diciendo, ¿me pagas o me pagas? No, espérate, sí te voy a pagar, pero tienes que considerar mi nivel de ingreso. Hoy el ingreso, el salario ha mejorado, pero la electricidad sigue siendo un componente muy importante del gasto en los hogares mexicanos. Entonces, hay que considerar una tarifa que esté al alcance de los más pobres en México, que es, no sé, entre un 25 y un 30% de la población. Se me ocurre ahorita, porque recién se ha comentado este asunto en las mañaneras del presidente, toda la zona de la montaña de Guerrero, yo estuve por allá, buscando frenar abusos de Comisión Federal de Electricidad. A esa gente no hay que cobrarle la energía eléctrica. Carajo, tienen 1 o 2 focos, no en sus casas,
en donde viven. Sí. Entonces no es posible que una empresa pública le saque dinero a esa gente. Mientras no rebasen un cierto nivel de consumo, hay que darles la energía regalada. Para eso son las empresas públicas. Para eso Empresa pública queremos. para beneficio del pueblo. Así Sí, es. claro, claro. Y que sea una empresa que esté sujeta al escrutinio de quienes son los afectados con su servicio, los usuarios domésticos, que antes de un corte te toquen las veces que sean necesarias y para que no te corten y te den realmente facilidades de pago y que te mejoren el servicio, etc., etc., etc. Hay que abrir a la Comisión Federal de Electricidad, pero que quede en la letra, hacer una empresa que esté supervisada con la participación de los ciudadanos, sea por municipio, sea por alcaldía, sea por colonia, barrio, calle, etcétera. Ese tipo de empresa pública queremos. Y esas propuestas las vamos a llevar la próxima semana a la Cámara de Diputados, esperando que pase, y las vamos a llevar también a la Cámara de Senadores. Y después haremos lo propio en los congresos locales. Estamos ante una oportunidad histórica de utilizar un recurso como es la energía eléctrica, que maravilló al mundo a comienzos del siglo pasado y que hoy se puede convertir bien usada en una palanca fundamental para impulsar un desarrollo económico realmente independiente y soberano que tome en cuenta el medio ambiente. Creo que eso lo entiende cualquier mexicano. Yo creo que sí, a mí me parece relativamente fácil de entender y por supuesto que coincido plenamente en los postulados que has estado mencionando, ¿no? Como el derecho humano a la energía eléctrica, como la necesidad de que toda la población en México acceda a este servicio y quienes no pueden pagar, que no lo paguen. En fin, yo coincido plenamente, pero sí me parece fundamental construir esa narrativa alrededor. Y una cosa también muy importante, que las personas que pusieron a esos diputados opositores y a esos senadores opositores les reclamen su derecho a votar a favor de una reforma que está viendo por el interés de ellos, ¿no? De los votantes. Creo yo. Pues no sé, Ceci, si tienes algo más o damos por... No, pues Sí. bueno, decir que más allá de una postura, digamos, inmediata de apoyo a la propuesta, el apoyo tiene que venir también de críticas en un sentido positivo, es decir, dejar claro todo esto que está comentando José Antonio en cuanto a qué queremos los ciudadanos, qué queremos como pueblo de una empresa pública a la que se nos está llamando defender. Sí, yo defiendo a Comisión Federal de Electricidad porque espero de esta empresa un bien para para mi hogar, para todos los hogares de los mexicanos. Y en ese sentido creo que el discurso oficial, pues sí, tiene una pata coja. Ahí poco se ha difundido al respecto, pero pues tenemos que entrarle los ciudadanos, ¿no? De decir, sí, no solamente es hacer esta crítica y tener bien claro que el servicio público no tiene que estar en manos de particulares, sino exigir por parte del Estado una eficiencia y un cumplimiento de objetivos de la empresa pública en beneficio del pueblo. Y ahí pues entramos nosotros como ciudadanos, como usuarios y también como comunicadoras, ¿no, Maru? Por eso estamos haciendo Así es. programa. Gracias, Sí, José claro, Antonio. claro que sí. Sí, Nada más antes de terminar, y para mí es un compromiso moral, además de agradecerles el que haya tenido yo esta oportunidad en un medio de información tan importante y tan relevante como es Violeta Radio o Radio Violeta, de feministas, contigo Maru, contigo Cecilia, terminar con lo siguiente. ¿Sí? Yo por fortuna me jubilé antes del golpe. Yo me jubilé en el 2005, ¿sí? Pero después vino un golpe artero, fascista, criminal, que nos arrebató sueños, esperanzas a más de 44,000 trabajadores electricistas. Y hoy, con este gobierno, con el gobierno de López Obrador, estamos todavía a la espera de que haya trabajo y justicia para todos los electricistas. Yo no puedo concluir mi participación sin hacer este reclamo
¿sí?, ante quien corresponda, en este caso ante el presidente López Obrador, porque si hay algún sindicato, y no lo digo por presunción, que ha sido clave en la construcción del México moderno, y hablo por lo menos desde su fundación en 1914 a la fecha, ha sido el Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos dieron con todos los desgraciados, vendepatrias, y yo anhelo, ¿sí?, antes de pasar a otra etapa, el que pueda resolverse el conflicto de los electricistas. Yo sé que hay mucha gente escuchándonos, ¿sí?, y esta voz la quiero levantar a favor de todos mis compañeros y compañeras. Que viva la lucha. Electricista. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio, por haber estado acá y por habernos pues explicado, porque a mí me pareció una explicación muy sencilla, muy clara, ¿no?, sobre la situación actual de la industria eléctrica en México y la propuesta de reforma que hizo o está haciendo el presidente López Obrador. Muchísimas gracias nuevamente y pues llegamos al final de nuestro programa acá. Ceci, nuevamente muchas gracias por los controles. Gracias, Maru. Y nos encontramos el siguiente miércoles en la Cocina de Chabela, 106.1 FM, Violeta Radio y www.violetaradio.org. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias, gracias, José. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La Cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.